Buenas tardes, bienvenidos al canal de YouTube Doctor Matusalén, la muerte, qué bien os sienta. Hoy es jueves, hoy es día 12 de marzo del 2020, las 18:30 horas. Los últimos datos sobre el coronavirus. El coronavirus en España y una comparativa con Italia, con Francia y con la gripe, como hacemos todos los días. Datos del Ministerio de Sanidad español a las 6 de la tarde, de modo que son recién sacados del horno. 2.950 casos hoy, 810 nuevos. Eso quiere decir que estamos en plena fase ascendente hacia el pico. Todavía no hemos llegado ni llegaremos en los próximos días. De esos 2.950, 190 están en la unidad de cuidados intensivos y hay desgraciadamente 84 muertes, que suponen un 2,8%. En Italia, por poner un ejemplo, en vez de 2.950 casos hay 12.462, con 827 muertos frente a los 84 nuestros, lo que supone para Italia una mortalidad del 6,6 frente al 2,8. Y en Francia, con cifras similares a nosotros, 2.281 afectados, 48 pacientes muertos, con una mortalidad del 2,2 frente al 2,8 nuestro. Como vemos, esto es una pandemia ya, puesto que afecta a todo el mundo, está en fase ascendente, hará pico y irá hacia fase descendente. Según los técnicos y todos los entendidos en epidemiología, esta pandemia de coronavirus básicamente le faltan 3-4 semanas o 5 para hacer pico. El pico suyo será aproximadamente entre 400 y 600 pacientes fallecidos. Ya hablamos ayer de quiénes son los fallecidos. El perfil de los fallecidos son personas mayores, todas de 65 años, todas pluripatológicas, con 2-3 cuadros de diabetes, hipertensión, ictus, fibrilación auricular que exige tomar Sintrón, etcétera, etcétera. Y básicamente estos son los números exactos, la fotografía actual de esta pandemia. Se llama pandemia porque afecta explosivamente a todo el universo. Raro el país que se va a librar. No vamos a decir lo que dijo la señora Merkel de que el 70 o el 80% se va a contagiar. Nos contagiaremos el 70 o 80% de toda la población mundial en los próximos años, como hemos hecho con la gripe y otras muchísimas enfermedades, la mononucleosis infecciosa, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? De modo que hay que precisar. Eso incluso nos dará defensa y autoinmunidad y inmunidad frente a ese virus para los próximos años. ¿Por qué entonces la ola de pánico? ¿Por qué entonces la desbandada general, el temor general y el pánico que se ha apoderado de la sociedad y en concreto de la sociedad española? Tiene varios componentes como analizamos ayer. Por un lado, el componente de que no hay vacuna. Por otro lado, el componente de que los medios de comunicación están volcados permanentemente en las noticias y la profundizan o la hacen un poquito mayor, incluso las redes sociales. Hay bulos y fake news, como le llaman los ingleses, haciendo diferentes versiones muy alejadas de la realidad. ¿Tiene realmente fundamento el pánico, la ola de pánico que se ha desatado? Por la propia enfermedad y por las propias características de la enfermedad, no. Es verdad que es más infectivo, más contagioso
que otras enfermedades. Este virus, cada enfermo contagia a una media de 4 personas. Por ejemplo, uno de la gripe, pues contagia nada más que a 2 personas. Pero a cambio, la mortalidad es mucho mayor, o por lo menos mayor, la de la gripe que la del coronavirus. Esto se solucionará lógicamente cuando pase esta pandemia, que serán 2-3 meses hacia el verano, y cuando en enero tengamos una vacuna, pues se acabó el tema. Convivirá con nosotros el coronavirus permanentemente para siempre. Y luego saldrá otro virus, porque esta es otra historia. El problema del pánico es las consecuencias que tiene el pánico. Y tiene 3 clases de consecuencias muy importantes y muy graves que vamos a tocar hoy, que son las económicas, las puramente morales y las puramente sociológicas. Las morales es las tonterías y los bulos que se lanzan en las redes sociales, como que se ha lanzado este virus por alguien, sin concretar qué, para exterminar a pensionistas, para exterminar a viejos, etcétera, etcétera. Como si la sociedad en sí tuviera un mecanismo de limpieza étnica. En fin, un disparate. Bueno, pues se corre los bulos y se oyen con facilidad y se leen con facilidad. Las consecuencias sociológicas, pues es desgraciadamente visible, por ejemplo, como los políticos de uno y otro lado aprovechan las manifestaciones de día atrás, o yo no sé qué, o yo no sé cuánto, para decir, ay, son muy imprudentes, son yo no sé cuánto, son irresponsables, y aprovechan un contagio en grupo tan importante y un problema tan importante para beneficio propio o beneficio político. Es en sí un aprovechamiento espurio, ilegal, es un aprovechamiento ilícito sobre todo, y inmoral. Ahora es cuando deberíamos, y lo hablaremos ahora en las soluciones, unirnos todos, ser responsables, tener sentido común y ser disciplinados con las normas que nos digan nuestros mandatarios, nuestras autoridades. Por eso es peligroso, pero sobre todo es peligroso porque en una economía no tan sólida como cualquier economía fuerte mundial, sino medianamente sólida como es la española, un pánico tan súbito y tan desatado lleva consecuencias muy perjudiciales, y sobre todo muy perjudiciales para los pequeños y los más vulnerables, para esas pequeñas empresas, para ese pequeño bar, para ese pequeño supermercado, para esa pequeña cuidadora y ama de casa, o cuidadora que tiene un contrato de 2, 3, 4 horas de limpieza, para los que viven del turismo, para esos autónomos. Es verdad que el gobierno tiene que sacar una medida, y de hecho creo que lo ha anunciado ya hoy al mediodía, de aplazar los pagos de los autónomos, de prestar dinero sin interés, etcétera. Pero tenemos que ser conscientes todos y cada uno responsablemente de que tenemos que perder el pánico y el miedo a este virus. Porque estamos creando, como dije ayer, una pescadilla que se muerde la cola, que va a tener unas consecuencias económicas demasiado graves. A veces se piensa uno y se pone a reflexionar diciendo, no será un problema económico al fin y al cabo, no será una guerra económica, no habrá manipulación oculta que han convocado y han provocado esta crisis del coronavirus con intereses económicos, en esa guerra comercial China, con esa guerra comercial Estados Unidos, y a pequeña escala repercutiendo en economías más débiles. Fíjense un dato. Hay un señor que es un delincuente multimillonario americano, por supuesto, el señor Roy, que tiene un fondo buitre que se llama Bridgewater. Pues ese señor ha invertido 1.100 millones de euros, 1.100 millones de euros,
a que la bolsa española quiebra. Fíjese el nivel de inmoralidad de estos señores hacia toda una comunidad, hacia todo un país, que nos demuestran probablemente que por ahí van los tiros de la creación artificial de esta ola de pánico. La solución pasa por soluciones individuales, entre las que hablamos medidas higiénicas, lo hemos hablado muchas veces, lavarse las manos, toser y estornudar protegiéndose con el antebrazo, no tocarse la nariz, los ojos y luego propagar el virus, hasta medidas colectivas que son las más importantes y en las que por último reflexiono, que se trata de tomar conciencia de que somos un pueblo, una comunidad con intereses propios y con intereses comunes, y que debemos defender ese, y que debemos luchar contra esta pandemia y contra este momento de dificultad. ¿Cómo? Obedeciendo, siendo responsable, teniendo sentido común y disciplina con las normas que emanan de las autoridades sanitarias. Ahí nos quedamos nada más hoy. Mañana, como es obligación ya propia de un médico, Dr. Matusalén volverá a dar los datos todos los días a las 9 de la noche y los datos serán referidos a 2 o 3 horas antes, los datos que facilita el Ministerio de Sanidad. Y así hasta que consigamos, cada uno poniendo un granito de arena, rebajar la tensión y la ola de pánico que se ha adueñado de la sociedad española. No hay motivo para eso. Seamos sensatos, responsables y disciplinados. Hasta mañana. Bye bye.